lo tienen ahí a mano, es el práctico 16, la repuestera. Este práctico es un práctico integrador. Esta clase y la que viene la vamos a ver con prácticos integradores, ¿sí? Que van a ser una especie de repaso de todas las materias, porque hasta acá van los temas prácticos de nuestra asignatura, ¿sí? A ver, hoy es día 27, exactamente. Y en la clase siguiente y en la otra vamos a ver los aspectos de eh, un caso integrador que es la repuestera y luego otro que es la procesadora, ¿bien? Y ya luego vienen los test de promoción, el taller y el parcial el miércoles 12, ¿sí? Pero bueno, yo lo voy a dejar planteado cómo vamos a resolver este caso, ¿sí? Ahí está el caso de la repuestera y dice así. Nosotros con este caso, acá vamos a ver todo lo que hemos visto, ¿sí? Situación, adecuaciones, vamos a ver la parte estructural al principio. ¿Se acuerdan cuando vimos el índice de endeudamiento, de solvencia, el análisis horizontal, el análisis vertical, horizontal y vertical? Vamos a ver las variaciones absolutas, la tendencia. Vamos a ver luego la situación financiera en el corto plazo y finalmente las rentabilidades. Entonces, lo que, este, lo que vamos a ver es cómo, yo les tengo que explicar cómo funciona el archivo más que nada. No sé si está el archivo colgado en la plataforma, el archivo de Excel. ¿Me están escuchando? Sí, profe, me estoy fijando en la plataforma y no No hay está el nada, tablero. profe. No está. Bueno, con más razón lo voy a explicar yo más o menos qué es lo que necesitamos, ¿sí? A ver si podemos dejar el archivo colgado en la plataforma si nos autoriza, ¿sí? Y si no, lo vamos a tener que ver desde acá más. Bueno, les comparto. Usted ha sido contratado por su cliente a los fines de analizar los estados contables de la repuestera SRL, empresa dedicada a la compra-venta de repuestos para el automotor. Si el cliente está interesado en adquirir cuotas partes de esta sociedad. En tal sentido, requiere de la sociedad los estados contables y además ha podido recabar la siguiente información. El informe del auditor sobre estos estados contables es favorable con salvedades, ya que la empresa no ha reconocido una desvalorización de sus bienes de cambio por roturas por un monto de 50.722. ¿Sí? 50.722. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Adecuar. Adecuar. ¿Cómo se adecuaría? Acá hay un resultado negativo contra los bienes de cambio, ¿verdad? Sí. Con fecha posterior al 31/12 del 17 y a la fecha del informe del auditor, se presentó el quiebre
y posterior a la fecha de ser, se presentó en quiebra el deudor sin arreglo, cuyo crédito a dicha fecha era de 200.000, que es posterior. Es decir, ¿por qué es importante que sea posterior a la fecha del informe del auditor? Porque el auditor, si lo reconoció, si lo conoció, debiera haberlo puesto en su informe, ¿sí? Entonces, como es posterior a la fecha del informe, el auditor ya no lo conoce ese hecho, ¿sí? Nosotros como analistas sí. Entonces, se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, profe. El auditor tiene responsabilidad hasta la fecha de su informe, de conocer hechos posteriores que sean significativos. Luego de esa fecha, él, por supuesto, termina su labor de auditoría y ya no tiene por qué saberlo, ¿bien? Entonces, con fecha posterior al 31 de diciembre de 2017 y posterior a la fecha del informe del auditor, se presentó en quiebra el deudor sin arreglo, cuyo crédito a dicha fecha era 200.000. ¿Qué hay que hacer acá? Claramente otra adecuación, con las notas adecuadas y eventualmente la declaración jurada de ganancias adecuada, si es que correspondiese, ¿sí? Yo me conformo con que manejemos los estados contables adecuados, ¿sí? Eh, Para obtener los estados contables adecuados tenemos que identificar las adecuaciones, básicamente. Y el enunciado, ¿se acuerdan? Si lo tienen el enunciado, ¿están viendo el enunciado, chicos? ¿Están Sí, viendo el Word? profe. ¿Sí? Nos daban determinadas circunstancias, ¿no? La primera era, algo ya habíamos charlado, era un temita con el informe del auditor, ¿sí? Que lo vamos a adecuar con una desvalorización de bienes de cambio, ¿sí? Hay una desvalorización de los bienes de cambio de 50.722. Es una pérdida no reconocida por la empresa. Bien. Luego teníamos que había habido un hecho posterior, ¿sí? Que era la presentación en quiebra de un cliente, ¿sí? También es una pérdida donde se disminuyen los deudores por ventas. Ese cliente no había estado previsionado. Y nosotros hemos visto que dentro de las notas, a las notas, dentro de las notas estaban los socios cuenta particular. Ese crédito, lo vamos a adecuar, ¿sí? Bien, estas son las tres adecuaciones que ustedes han venido viendo en general a lo largo de la materia, ¿sí? La última adecuación es la que correspondería si nosotros quisiésemos tomar decisiones y en esas decisiones tener en cuenta cuál es el efecto fiscal de que la empresa tenga mal evaluados sus resultados, ¿sí? En este caso, lo que está mal evaluado son dos tipos de resultados: la pérdida por rotura y los deudores incobrables. Nosotros tendríamos que ver cuál es la incidencia de eso. El enunciado me dice que la alícuota del impuesto a las ganancias es del 35%. Pero ¿qué ocurre? Esta pérdida es del ejercicio y esta pérdida es un hecho posterior, ¿sí? Es del ejercicio siguiente. Nada más que los efectos del análisis yo tengo que tomarla en este ejercicio. ¿Qué ocurre? Yo tengo que ajustar, tendría que alterar
solamente el impuesto a las ganancias por la pérdida de este ejercicio. La pérdida de este ejercicio son los 50,722 y el 35% tenemos que es 17,753. ¿Sí? Esto ocurre, tiene mucha importancia si, por ejemplo, en nuestra labor de análisis, nosotros detectamos que la empresa tiene subvaluado sus resultados. Si la empresa tiene subvaluado sus resultados, va a tener subvaluado el impuesto a las ganancias. Y eso constituye una contingencia fiscal, ¿sí? Que nosotros también deberíamos contemplar. Por eso es que está este ajuste, digamos, de adecuación, este asiento de adecuación indicado acá, ¿sí? En este caso, al revés, disminuye el impuesto a pagar, ¿sí? Porque está subvaluado el resultado. Pero lo que voy yo, a lo que vamos en la materia es decir, bueno, cuidado, que cuando uno asesora a terceros y en ese asesoramiento a terceros se da cuenta que en el estado de resultados hay activos que están subvaluados y por lo tanto hay resultado positivo subvaluado, ¿sí? ¿Sí? Es decir, el resultado debiera ser más, tengamos en cuenta que también debiera ser más el impuesto. Y si es más el impuesto, es más la deuda fiscal. ¿Se entiende? Por favor, díganme si se entiende o no se entiende. Sí se entiende, profe. ¿Y cómo Bien. impactaría esto, digamos, en los estados contables reales? Porque estas Los estados, adecuaciones son adecuaciones extracontables, digamos. sí, Eso es por ahí lo que no me queda claro. estas y todas las adecuaciones no impactan los estados contables. Claro, pero, o sea, ¿por qué haría yo el ajuste ese del impuesto a las ganancias a pagar? Porque yo tengo que decirle a mi cliente si capaz que este no ha sido justo digamos, el mejor ejemplo. Si uno detecta, suponete, mira, no reconoció ventas, ¿sí? Uno tiene que decirle, mira, no reconoció ventas, pero también, ojo, que hay más clientes y más ventas, ¿sí? Pero ojo, que también hay más deudas fiscales, porque si el fisco se da cuenta de que vos tenés ventas subvaluadas, te va a venir a pedir el impuesto. ¿Me explico o no? Sí, sí, ahora queda más claro. Es como un reconocimiento nada más que se hace. Claro, es como decir, porque esto, bueno, digamos, cuando digo esto me refiero a este análisis, a estos estados contables adecuados, ¿sí? Y a los índices que se desprenden de esos estados contables adecuados, vos se lo vas a mostrar a tu cliente. O sea, vos tu cliente, a ver, por eso darte un ejemplo. Che, mira, estos tipos vienen realmente muy bien la cuestión patrimonial, pero se olvidaron ¿sí? De facturar las últimas 2 semanas de diciembre, ¿sí? Y bueno, por su operatoria, también se olvidaron de reconocer el crédito. ¿Me seguí? Entonces vos como cliente, el cliente tuyo que vos estás analizando los estados contables, y dice que bueno, entonces quiere decir que hay más activos que tuvo mejores resultados la empresa, ¿sí? Y vos tenés que decir, sí, pero también tiene una contingencia fiscal porque esos ingresos debes reconocerlos y debes reconocer la deuda con el impuesto a las ganancias. ¿Me explico? Sí, profe, ahora sí. Ya terminé de cerrar la idea. Esta es perfecto. Esta idea les va a terminar de cerrar, si Dios quiere, cuando vean auditoría. Y en auditoría van a ver que muchas veces los ajustes que el auditor propone tienen un impacto fiscal. ¿Sí? Y que es lo que decía las otras veces a ustedes, que es cuando los gerentes o los directores de la empresa se crispan porque dicen, che, bueno, me vas a pagar más impuestos. Bueno, pero si es lo que corresponde, y lo que corresponde. ¿Sí? Una vez que nosotros adecuamos, tenemos los estados contables adecuados. ¿Sí? Vamos a borrar estas. Tenemos los estados contables adecuados, el estado de situación patrimonial, el estado de resultados.
Fíjense que la diferencia entre el impuesto original, y el adecuado son los 17.000, ¿sí? El estado de evolución, el estado de flujo de efectivo, las notas y la declaración jurada adecuada, ¿bien? Es decir, lo que está en lila, por lo menos las notas 1 al 5, no se metan, no se embrollen mucho con la hoja 6. Si la quieren analizar, analícenla. Esto es un caso integrador, si se quiere, también está pensado, digamos, contemplando el efecto del impuesto, pero ustedes todavía no han visto impuestos a la ganancia, entonces no lo quiero confundir. Con que lleguen claro hasta la nota 5, me conformo, ¿sí? Una vez que nosotros obtenemos los estados contables adecuados, vamos a proceder a hacer el análisis de estructura, ¿sí? Y acá venimos viendo, vamos viendo, o vamos repasando lo que vimos en las veces en los prácticos anteriores, ¿sí? Tenemos el 2017 y el 2016, ¿sí? Esto, chicos, lo que es el cálculo es algo muy sencillo. A mí me interesa mucho más que veamos la interpretación. Bien, entonces, ¿qué decíamos nosotros? 2016, estructura, primer nivel de análisis. Primer nivel de análisis, si íbamos a la estructura de inversión, acuérdense, del 100% del activo, el 81 es corriente y el 19 no corriente. ¿Se condice con una estructura de una empresa comercial? Sí, lo ideal es que la empresa comercial tenga la mayor parte de su activo en el corto plazo, ¿sí? Hay empresas comerciales que alquilan los inmuebles, ¿sí? Hay otras empresas que poseen los inmuebles. Todo dependerá de decisiones estratégicas de la firma, ¿sí? Pero no es, digamos, no es raro, no es extraño encontrar esta estructura patrimonial. Por eso me interesa a mí conocer la actividad de la empresa, para ver con qué me puedo encontrar, ¿sí? Cuando hablamos de la estructura de financiación, del 100% de la financiación, el 47 es de terceros y el 53 es propio. Si vamos ahí ya sabemos que el índice de endeudamiento va a ser menor que 1, porque el patrimonio neto es menor que el pasivo. Bien. Si vamos a un segundo nivel de análisis, vamos a decir, dentro del activo corriente, que es un 100%, tenemos que el activo más importante, ¿cuál es? Como bien decíamos recién, bienes de cambio. ¿Cuál es el activo que sigue? Lo más lógico es crédito por venta. Y después viene recién caja y banco. Esta es una estructura muy lógica y hasta les diría muy recomendable de las empresas comerciales, ¿sí? Dentro de lo que son las empresas comerciales, hay empresas comerciales que, sí, por su actividad específica, ¿sí? No es lo mismo una empresa que vende, por ejemplo, cubiertas a las empresas agropecuarias, que se suele, o por ejemplo agroquímicos a las empresas agropecuarias, que se suele cobrar a cosecha. O sea, te doy el agroquímico en noviembre, cuando empieza la siembra, y me lo pagas en abril, cuando está la cosecha, ¿sí? Ahí sí o sí la empresa tiene que otorgar una financiación, ¿sí? Y es comercial, te vendo ¿bien? Esa es una. La otra es comercial de ventas minoristas, ¿sí? También es comercial, pero vende o de contado, o con tarjeta de crédito, o con transferencia, con Mercado Pago, lo que fuera. Me siguen con una billetera virtual.
Entonces, ahí no vamos a encontrar créditos por venta. O los créditos por venta van a ser muy chiquitos, vamos a encontrar créditos por venta de poca de poco plazo, ¿sí? La tarjeta me pagará a los 10 días, a los 15 días, a los 30 días, ¿sí? En cambio, en el primer caso, le van a pagar a los 6 meses. Me voy explicando. Sí, profe. Avanzo un poquito más. En el activo no corriente, el 100% está dado por lo más lógico. Hay inversiones permanentes, será algún inmueble, y hay los bienes de uso, lo más importante. En un segundo nivel de análisis decimos el pasivo es un 100%. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se compone? Bueno, ya el 88% es a corto plazo y el 11% es a largo plazo. Bueno, lamentablemente ahí, en esa estructura de financiación, lo que me está diciendo, fíjate, es la mayoría del pasivo es corriente, ¿sí? También se condice con la actividad, porque los proveedores no me van a dar 500 días para pagar o 700 días para pagar. Me van a dar 30, 60, 90, los mismos o parecido a lo que yo doy, ¿sí? Porque la actividad sigue siendo más o menos la misma, ¿bien? ¿Qué deudas corrientes vamos a encontrar en general? En general vamos a encontrar deudas corrientes financieras, ¿sí? Que son los préstamos que la empresa toma en una cuestión ideal, son los préstamos que la empresa toma para poder comprar los bienes de uso, ¿sí? Toma un préstamo de 100 millones de pesos, compra la maquinaria, ¿sí? Y la financia con el banco que tomó el préstamo, ¿sí? O directamente la deuda con el vendedor de esa maquinaria, ¿sí? ¿Qué otras deudas a largo plazo? Cuando sale alguna moratoria fiscal, ¿sí? O previsional, que te dan 120 cuotas, 60 cuotas, ¿sí? Pero es muy extraño, muy raro, no digo que no exista, que haya deudas comerciales, ¿sí? A largo plazo. ¿Está? Si hacemos el mismo análisis en el año 2017, vamos a ver que en la estructura de inversión, el 79% está dado por activo corriente y el 21% por activo no corriente. Eso es, como ya dijimos, muy lógico. Y si vamos a la estructura de financiación, el 100%, el 39% patrimonio neto y el 61% pasivo. Ahí ya me está diciendo que el índice de endeudamiento es menor a 1, con lo cual, perdón, mayor a 1, con lo cual estamos ante una situación que algo habrá pasado, ¿sí? Algo habrá pasado. Porque pasamos de un pasivo que era menor al patrimonio neto a un pasivo que es mayor al patrimonio neto. Si vamos al segundo nivel de análisis, vamos a decir, a ver, del 100%, del 100% de tu activo corriente, vamos de vuelta que los más importantes son los bienes de cambio y los créditos por venta. Ya aparecen los otros créditos, ¿sí? Habría que ver la nota después que hay, ¿no? Fíjense, la estructura del activo no corriente es más o menos la misma que la del año anterior, ¿sí? En cuanto a porcentaje. Y la estructura del pasivo, si el pasivo es 100%, el 81% es corriente, el 18% es no corriente. Con lo cual, también guarda cierta relación. Si vamos a hacer un análisis horizontal, vamos a ver que el activo corriente aumentó en 251.000 pesos, ¿sí? Lo que implica un aumento del 12%, ¿sí?
¿Cuál es el activo? A ver, ¿qué pasa en los activos que han cambiado? Caja y banco varió, digamos, disminuyó en términos relativos, un 66%, y en términos absolutos, un 115 mil pesos. ¿Sí? Hay un importante consumo de efectivo ahí. ¿Sí? Fíjense, yo ya sé que en estado de flujo de efectivo voy a encontrar consumo de efectivo. ¿Bien? ¿Qué más? Las inversiones, los créditos por venta disminuyeron un 17% y los bienes de cambio aumentaron un 21%. ¿Qué conclusiones me puedo yo ir llevando hasta acá? Hubo consumo de efectivo, disminución de créditos por venta. ¿Qué quiere decir? Disminuyó, y aumentaron, perdón, los otros créditos y las inversiones temporarias, ¿sí? Hay que ver por qué disminuyeron los créditos por ventas. Pueden ser por dos motivos: cobré mejor, o el que no sea tan bueno es que vendí menos. Si voy al estado de resultados y digo, no, vendí más, ¿sí? Vendí más, con lo cual quiere decir que hay una mejor gestión de cobranza. ¿Qué pasa cuando hay un incremento en los bienes de cambio? Cuidado, que puede ser un sobreestoqueo, ¿sí? Pero bueno, también vendí más, con lo cual quiere decir que si los bienes de cambio aumentaron un 21% y el análisis horizontal del estado de resultados me da que eso lo podrían hacer, ¿no? Las ventas aumentaron un 46%, no es algo ilógico, pero sí me va a indicar de que han ido acompañando el incremento de los bienes de cambio, ha ido acompañando el incremento de las ventas. Bien. Si avanzo con el análisis horizontal, obviamente que veo que los bienes de uso son los que más se incrementaron, 138 mil pesos o un 40%. Acá seguramente ha habido una alta de bienes de uso. ¿Dónde lo voy a ver? En el anexo de bienes de uso. Acá están las altas, ¿sí? Las altas superan bastante al desgaste, ¿sí? Con respecto al pasivo, el pasivo aumentó, si lo veamos primero a nivel total, 537 mil pesos, 583 mil pesos. Y el activo había aumentado solamente 387, ¿no? ¿Qué pasó? Quiere decir que el pasivo aumentó 49%. Es un índice que a mí me tiene que llamar la atención. ¿Qué es lo que más aumentó? Si voy a un porcentaje, deudas comerciales un 11, pero fíjense acá, los préstamos. ¿Bien? ¿Qué más? Las deudas fiscales. Ojo ahí, ¿qué ha pasado? ¿Está? Pasó de 2,23 a 4,18. El préstamo pasó de 9.500, prácticamente nada, a 120.000. Y en lo no corriente, también las deudas fiscales, ¿está? Aumentar. O sea, hubo un crecimiento del pasivo, por encima de lo que fue el crecimiento del activo, ¿está? Entonces, el crecimiento del patrimonio neto, ¿cuál va a ser? Ninguno. El patrimonio neto disminuyó. Y ese es un numerito rojo. Disminuyó 197 mil pesos, o sea, un 14%. ¿Sí? En total, la estructura de financiación creció porque obviamente acompañó la estructura de inversión. Lo que pasa es que el pasivo creció por encima del promedio y el patrimonio neto disminuyó. Fíjense, ¿qué tenemos acá? Esto es interesante que ustedes lo hagan en su ejercicio profesional. El patrimonio neto al inicio era 1.340.000. El activo aumentó 340.000. 386.000, que es lo que está acá. El
hubo un aumento de pasivo de 583 que juega en forma negativa y el patrimonio neto al cierre es 1.142.000. Hubo una variación del patrimonio neto de 197.000. ¿Cómo llegamos a esa variación del patrimonio neto? Y bueno, vamos a ir al estado de situación patrimonial adecuado, al estado de evolución adecuado y vamos a decir lo siguiente. Fíjense qué es lo que pasó. Hubo distribución de dividendos por 250.000 a través de la asamblea. La adecuación por la cuenta particular, que a los efectos del análisis también es una distribución, es decir, la empresa distribuyó 4.16 y solamente tuvo 2.18 de resultado. ¿Sí? Este es un claro ejemplo de cuando se distribuye por encima de las posibilidades. Cuando se distribuye 4.16 y vos ganás 4.18, estás distribuyendo más de lo que estás generando. ¿Sí? ¿Qué hace eso? ¿Qué implica eso? Descapitalización. Resultado del ejercicio 2.18, distribuciones 4.16, la variación 197. Esa distribución en exceso, vamos a ver cómo va a afectar a todo la estructura. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Están ahí? Sí, profe, aquí estamos. ¿Se va entendiendo? Porque, digamos, es un repaso que le va a servir para el parcial. Bueno, una vez que hicimos el segundo nivel de análisis, acuérdense lo que decíamos siempre, la composición del pasivo, ¿sí? Los pasivos más importantes siempre han sido los comerciales y en el 2017 ya pasó a ser el fiscal en segundo término, ¿sí? Ojo ahí porque estamos generando una deuda fiscal, ¿bien? Y la van a ver a la composición del pasivo. Y vamos a empezar a ver los índices. Seguramente, casi con certeza, les diría, todos los índices del 2017 van a ser peores que los del 2016 porque hubo una distribución en exceso, cortito y al pie. La liquidez corriente, el capital corriente, ¿sí? Pasó de 9.99 a 1.000.000 a 8.54, ¿sí? Bajó un 14%. La liquidez corriente pasó de 1.95 a 1.59, bajó un 19%. La liquidez ácida pasó de 0.91 a 0.67, bajó 26%. La liquidez seca pasó del 17 a un 10, o sea, disminuyó un 37%. Porque seguramente esa distribución en exceso, obviamente, es distribución de dinero, ¿no? Baja el activo corriente, bajamos, acuérdense, en la adecuación, ¿no? Luego tenemos los índices de patrimoniales. Este lo vamos a ocultar porque no lo hemos enseñado. La liquidez, el activo total sobre el activo corriente sobre el activo total, fíjense, también baja. Un poquito, pero baja. Y la financiación de la inmovilización, ese sigue siendo bueno, pero menos bueno en el 2017 que en el 2016. La solvencia pasó de 1.13 a 0.65, bajó un 42%, casi 43%. Y el endeudamiento de 0.89 a 1.55, se aumentó un 75%. ¿Me siguen? Sí, profe. Esto es algo que a mí me tiene que llamar la atención como analista.
Vamos a ver qué pasó con la estructura financiera, con la situación financiera en el corto plazo. Los créditos por ventas, acuérdense, yo acá tengo que empezar a ver claramente, digamos, con atención, el tema de los plazos, más allá de los montos. Entonces, vamos a decir, vamos a, en el enunciado estaban todos los datos, ¿verdad? Respecto de los plazos, solamente teníamos, nos dejan todo, digamos, eh, nos dan todo salvo los datos salvo el dato de los créditos de los bienes de cambio y los pasivos comerciales. Entonces vamos a calcular las rotaciones. Acuérdense que la rotación de créditos por venta está dado por las ventas dividido, las ventas más IVA, dividida en los créditos por ventas promedio. Los créditos por venta tenían que estar contempladas, es decir, no, sin restar las previsiones, ¿no? Fíjense, acá vamos a empezar a analizar las ventas dividido los créditos por ventas promedio, ¿sí? Las ventas eran 8.958.952 sobre 780. Se me da una rotación de 11,48 veces. ¿Sí? En el año siguiente, fíjense, las ventas aumentaron. Las ventas aumentaron y los créditos disminuyeron. Eso aumenta la rotación. Fíjense, las ventas aumentaron un 46% y los créditos disminuyeron un 17%. Es decir, pude aumentar mis ventas sin tener que fiar, por decirlo de alguna forma rápida, sin tener que financiar. Eso hace que la rotación pase de 11 a 18. Y si la rotación pasa de 11 a 18, lo que quiere decir es que los días de cobranza pasaron de 32 a 20. ¿Sí? De 32 a 20. ¿Esto está bueno o está malo? Y a mi parecer estaría bueno porque han disminuido los días, cobro más rápido. Exactamente. Cobro más veces, quiere decir cobro más rápido. Lo vamos a ver, estas dos formas de calcular es lo mismo, nada más que se ve de distintas formas, ¿sí? Acá fíjense, el número 365 lo estoy multiplicando por un factor que en el 2017 me da 0,55 y en el 2016 me daba 0,87. Ese factor es la importancia relativa de las ventas respecto de los créditos respecto de las ventas. ¿Sí? De los créditos respecto de las ventas. Entonces, acá he sacado el promedio, ¿sí? Si yo puedo vender mucho sin financiar, quiere decir que cobro más rápido. O sea, si yo vendo todo sin financiar, quiere decir que cobré todo en el acto de contado, ¿sí? Si esto tiende a cero, fíjense, los días tienden a infinito. Pero los días tienden a cero. Ya lo hemos visto esto, ¿verdad? Entonces, soy más eficiente vendiendo. ¿Cuánto tarda? ¿Cuál es el plazo medio de cobranzas? El plazo medio de cobranzas va a ser lo que tarda el primero, ya lo hemos visto también, más lo que tarda el último, dividido 2. El primero tarda un día,
el último targa 19,97, lo divido en 2, estos son días. Y el año anterior tardaban 16 días. Es decir, el plazo medio bajó 36%. Eso es una maravilla, ¿sí? Bajó un 36%. Fíjense, vuelvo un poquito para atrás. Cómo los índices de la estructura patrimonial me están dando peor en el 2017 que en el 2016. Pero los índices de la situación financiera hasta acá me están dando mejor, por lo menos en lo que es la gestión de las cobranzas. Con lo cual, lo que les estoy diciendo es, por lo menos la gestión de la cobranza de esta empresa está siendo buena. Vamos a ver cómo sigue, cómo termina este cuentito, ¿sí? Vamos por el capítulo 2. ¿Qué pasó con las ventas? Con los bienes de cambio, perdón. La rotación de los bienes de cambio está dado por el costo de ventas dividido el bien de cambio promedio, ¿sí? Ustedes ya saquen, después tienen el archivo de Excel, así que saquen de dónde vienen los datos, ¿bien? A mí lo que interesa, acá no me estoy apuntando tanto de dónde viene el dato, sino cómo se interpreta el índice. Entonces, si la rotación pasó de 5,14 veces a 6,41, 6,49 veces, también estamos diciendo que la situación mejoró, ¿sí? He podido vender sin tener tanto stock. Fíjese que si te conectaste luego, yo dije a la entrada o sea, al principio de la clase que lo vas a poder encontrar en la plataforma. Ahí está. Por eso que voy un poquito más rápido, porque el origen de los datos ustedes lo van a poder ver a toda la celda vincular. Fíjate y debe estar. No sé si el resto lo encontró. Ahí Ezequiel dice que sigue Ezequiel. Carolina también. Bueno, entonces, si rota en el año 2014 5 veces, quiere decir que rota 71 veces en el año. Perdón, si rota 5 veces en el año, quiere decir que se vende todo el stock cada 71 días. Y en este otro caso, cada 56 días. Fíjense, se vende más rápidamente. Con lo cual lo podemos ver, si bien de las dos formas llegamos a lo mismo, acá a mí me gusta mucho porque acá sí vemos ese coeficiente que yo le hablo, ese factor que yo les hablo. Mientras más chico sea la importancia de los bienes de cambio respecto del costo, quiere decir que es más eficiente la empresa. Los bienes de cambio, ¿cuánto aumentaron? Si sacamos la diferencia entre 1.211.000 y 1.094.000, los bienes de cambio deben haber aumentado, y eso lo sacamos también recién, un 10,7%. Voy al análisis de estructura, y los bienes de cambio, pasa que son promedios esto acá, ¿sí? Los bienes de cambio promedio, perdón, acá son promedios, un 10,7%. ¿Y cuánto aumentaron las ventas? El costo de las ventas, pues son las ventas vendidas, medidas a precio de costo, un 40%. Aumentando un 10% el stock, aumentaron un 40% las ventas. Es más eficiente la empresa. Entonces, ahí tenemos que los días pasan de 71 a 56. ¿Y cuál es el promedio? Bueno, lo que tarda el primero en convertirse en créditos por venta, que son un día,
más todos los días de cobranzas, más lo que tarda el último, que son todos los días de venta, más todos los días de cobranza, dividido 2. O sea, el plazo medio de 2016 eran 68 días, los pasé a 49 días, con lo cual bajó un 28%. Venimos de 10, la empresa viene vendiendo más veces en el año, o sea, vendiendo más rápido, demorándose menos días en vender y menos días en cobrar, con lo cual todo se hace mucho más corto, o sea, los plazos son cortos. Y eso lo vamos a ver, ciclo operativo bruto, días de cobranza versus más días de venta respecto a un año del otro. ¿Qué decimos? Este es el cambio. Bajaron un 26% los plazos. Una maravilla. ¿Sí? Es decir, que todo lo que hace hasta ahora en la gestión de créditos por venta y bienes de cambio, esta empresa viene, si me permiten el término, haciendo bien las cosas. ¿Sí? Vamos a sacar ahora el promedio, el plazo medio de realización del activo corriente. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a utilizar todos los datos, los datos que hemos sacado. ¿Qué ocurre acá? ¿Por qué pasamos de 42 días a 49 días si veníamos bien? Fíjate, nosotros hemos sacado que los plazos medios de créditos por venta, que eran 16, pasaron a 10. Y de bienes de cambio, que eran 68, pasaron a 49. ¿Qué pasó acá? ¿Sí? Lo que pasa es que lo siguiente, acá hemos analizado plazos, ¿verdad? De estos dos, de estos rubros que son los que rotan, son los rubros operativos que rotan. ¿Qué ocurre? En el año 2017, ¿por qué se empeora la situación si veníamos diciendo que venía bien? Porque la empresa toma decisiones. Una decisión es invertir en plazos fijos a 90 días, a 120 días. ¿Sí? Esto lo dice el enunciado. Esto lo dice el enunciado acerca de los plazos fijos. ¿Sí? Bueno, ahí ya es una cuestión financiera, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿quién tomó esa decisión? Porque esta decisión, fíjense, yo voy a cambiar ahora en vez de 120, voy a poner 60 días. Si yo pongo 60 días, esto baja a 47. Si yo pongo 30 días, esto baja a 46. ¿Por qué baja poquito? Porque los plazos fijos tampoco son tantos. Fíjense cómo va variando la combinación entre importes y plazos. ¿Sí? ¿Y qué más tenemos? ¿Qué otra decisión tenemos? Que la empresa tiene otros créditos. Y que si no existieran estos otros créditos, si fuesen a 0 días, esto baja a 36. ¿Está? Esos otros créditos, ¿dónde están? Lo tenemos ahí. Y son retención de impuestos a las ganancias y anticipo de impuestos a las ganancias, que no sabemos cuándo lo vamos a usar. ¿Sí? Ahí ya no hay muchas decisiones, son todas cuestiones que el fisco nos obliga. ¿Sí? Entonces, cuando el fisco te retiene dinero o cuando te obliga a pagar anticipos, lógicamente la empresa tiene que tener esos fondos y los inmoviliza y de repente todo lo que es eficiencia en la parte operativa, bueno, tiene que ir a subsidiar esta cuestión que es una obligación, ¿sí? Una obligación fiscal. En definitiva, los plazos del activo aumentaron un 16%. Si la empresa no hubiese sido más eficiente en los créditos por venta y en los bienes de cambio, este desfasaje del 16% hubiese sido aún mayor, ¿sí? ¿Me van siguiendo o no?
Sí, profe. Bueno, vamos a analizar la rotación de los pasivos comerciales, o las cuentas por pagar. ¿Sí? Acuérdense que la rotación va a estar dada por, como dice acá, las compras más gastos más IVA en las deudas comerciales promedio. Promedio. Entonces, nosotros sacamos las compras según el anexo de costos, los gastos según el anexo de gastos, y ¿qué les restamos? Los sueldos y las cargas sociales que no generan pasivos comerciales, pero que sí están en el anexo de gastos, las amortizaciones que no generan pasivos comerciales, pero sí están en el anexo de gastos, y lo mismo los impuestos y las tasas, ¿sí? Y llegamos a las compras más gastos, y a eso le incrementamos el IVA. El IVA es del 21% conforme lo dice el enunciado. Compras como venta, el 21%. Entonces, si yo divido las compras más gastos más IVA, ¿sí? En las deudas comerciales promedio, digo que en el año 2016 los pasivos rotaron 10,41 veces y este año rotaron 14,77 veces. ¿Me siguen? Hello. O sea que están rotando más veces que el mejoró, Están digamos. rotando, están rotando más veces los pasivos. ¿Qué pasa ahí? ¿Mejoró o empeoró? Empeoró. Empeoró. Pues si se va rotando más veces, quiere decir que tengo que se me hacen exigibles más veces en el año. Si se hacen más veces, exigibles más veces en el año, quiere decir que el año pasado se me hacían exigibles cada 35 días y este año cada 24,71 días. O lo que es lo mismo, el año pasado la importancia relativa de los pasivos respecto de las compras era del 10%, 9,6, y este año es del 6,8. ¿Sí? Bien, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuánto tarda en promedio en hacerse exigible ese pasivo? El año pasado sería 1 más 35 dividido 2, o sea, 36 dividido 2, 18 días. Y este año, 13 días. 13 días. Con lo cual quiere decir que los plazos medios disminuyeron un 29%. Y a mí, como empresa, me conviene que tengan más financiación. A mí, ustedes pongan un negocio, imagínense poner un negocio, lo que fuera, compra-venta de harina. Si ustedes no le dan financiación, viene el camión con harina y usted tiene que pagarlo ahí, o a veces incluso adelantado, ¿sí? Si a ustedes le dan financiación, viene, llega el camión, y págame los 90 días. Perfecto. Vos tenés 90 días para vender y para cobrar. Y entonces, ahí no necesitas capital de trabajo. Estás trabajando con la plata de otro. ¿Sí? O sea, vale decir que mientras más plazos te den, más posibilidades de recuperar el dinero, ¿sí? Que vos vendiste y cobrarlo antes de que vos tengas que salir a pagar esa deuda. ¿Se entiende, no? Si sacamos el plazo medio de exigibilidad del pasivo corriente, vamos a decir, bueno, las deudas comerciales pasaron de 18 a 13, eso lo acabamos de ver. Las deudas
los préstamos, 120 y 150, las sociales 7 y las fiscales 30. Vale decir que el plazo medio pasó de 20 a 29, es decir, creció un 41%. ¿Qué ocurre? Vamos a sacar la liquidez corriente necesaria. ¿Qué convendrá? ¿Que la liquidez corriente necesaria sea mayor o sea menor? Perdón, profe, que preguntó, tenía ruido acá, no escuché. Bueno, les repito la pregunta. ¿Qué convendrá? Esta pregunta es una pregunta de examen final, ¿sí? ¿Qué convendrá? ¿Que la liquidez corriente necesaria sea mayor o sea menor? Menor. Hay un voto. Menor, dice Daniela. Menor, acá también hay otro voto. ¿Quién más? Esto debería estar así, ¿no? Julieta, ¿qué opinas? Profe, debería ser menor. Menor. Ahí está, bueno, ya con 4. Gracias, Julieta, también. Claro, tiene que ser menor, ¿no? Entonces, la liquidez corriente necesaria, fíjense, bajó. Qué bueno, pasó de 2,10 a 1,70. Bajó un 18%. ¿Y por qué bajó? Y porque los plazos del pasivo aumentaron un 41% y los plazos del activo aumentaron solamente un 16%. ¿Sí? Porque, a ver, la liquidez corriente necesaria, lo vamos a ver acá abajo el índice mejor, ¿ah? Lo hagamos al índice. Plazo medio del activo, plazo medio del activo, dividido plazo medio del pasivo. Eso debería dar 2,10. También hechas las cosas, 2,10. Y en el año siguiente, plazo medio del activo, dividido plazo medio del pasivo, y eso debería dar 1,72. ¿Sí? 1,72. Entonces, lo que yo les quiero decir, si el plazo medio del activo aumentó, el plazo del medio del activo, ¿cuánto aumentó? Lo acabamos de ver, 16%. Pero el del pasivo aumentó mucho más, ¿sí? Aumentó un 41%. ¿Está? Pero fíjense, ¿qué pasó con el margen de cobertura? Hasta acá, ¿qué podemos decir? ¿Estamos mejor en el 2016 o en el 2017? Con lo que acabamos de decir, en el 2017. Pero ¿cuál es el margen? ¿Qué pasa con el margen de cobertura? El margen de cobertura, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué? Si mejoró el índice de liquidez corriente necesaria, ¿por qué no mejoró el margen de cobertura? ¿Será porque la liquidez corriente también varió en la misma proporción? Perfecto. Esa es la supuesta. Si sacamos la liquidez corriente, activo corriente, pasivo corriente. Lo hemos sacado este índice. ¿Ah?
activo corriente, 2017, pasivo corriente, esto debería dar 1,59. 1,59, que es la liquidez corriente que hemos sacado acá, ¿sí? Y si vemos el activo corriente del año anterior sobre el pasivo corriente, te debería dar 1,95, que es lo que está ahí, ¿sí? Entonces, yo digo, a ver, ¿cuánto cambió tu activo corriente? Tu activo corriente cambió un 12, pero tu pasivo cambió un 38. Entonces, tu índice bajó un 19. Fíjense, es una cuestión de redondeo. La liquidez corriente necesaria, lo acabamos de ver, bajó un 18. Y la liquidez corriente bajó un 19. Prácticamente, como dijo el colega recién, el compañero, futuro colega, ha disminuido en la misma proporción. Es decir, hiciste muy bien los deberes a nivel plazos, ¿sí? Porque bajaste los plazos, pero hiciste muy mal los deberes a nivel montos. ¿Por qué? Porque distribuiste plata. Porque distribuiste plata y a su vez invertiste en plazos fijos largos. ¿Lo siguen? Supongamos que no hubiese invertido en plazos fijos, sino que hubiese sido acá este, todo en cero, ¿sí? Todo en cero, como el año anterior, o mejor dicho, como si fuese bienes de cambio, este, dinero, ahí estarías por arriba. ¿Se entiende, no? Y ahí el margen de cobertura es mayor que 1. Pero como esto no ha ocurrido, como eso no ha ocurrido, o acortaste los plazos de cobranza, aumentaste los plazos de, digamos, de financiación que te otorgan los proveedores, pero no lo pudiste aprovechar porque desfinanciaste la empresa, ¿sí? Disminuyó tu activo y encima lo tenés en inversiones o en activos que se van a hacer dinero, activos que no son de rotación, ¿sí? Sino que se van a hacer dinero en más largo plazo. ¿Me explico o no? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Por eso es que cuando se distribuye dinero hay que ver qué va a pasar realmente, qué pasa. No es solo hay que generarlo en términos económicos, sino también en términos financieros, ¿sí? Y finalmente nosotros lo que vimos son las rentabilidades, ¿sí? Como grandes temas, ¿no? Y acá, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a tener, ¿qué vamos a sacar? Los promedios de los conceptos patrimoniales, 2017 y 2016, con los cambios absolutos y los cambios relativos. Vamos a ver 2017 y 2016, vamos a tener resultados de ventas, resultado de la actividad principal, resultado operativo y en rojito el resultado del activo, ¿sí? Fíjense que acá aparece un concepto nuevo, que son resultados financieros generados por el activo, ¿sí? Plazos fijos, ¿sí? Por ejemplo, intereses de plazo fijo me refiero. Resultados financieros generados por el pasivo. Resultados financieros generados por el activo puede ser negativo, ¿verdad o no? Puede ser, por ejemplo, que haya diferencias de cotización, perdón, eh,
Bien digo, diferencias de cambio o de cotización negativas cuando uno tiene activos en moneda extranjera, o puede ser cuando son intereses reales negativos. O sea, ajustados por inflación son negativos. El resultado ordinario, el resultado ordinario neto, el resultado extraordinario que ya no hay, ¿sí? Y ahí vemos, si hacemos el análisis vertical, cómo se van consumiendo del 100% de las ventas, cuánto va quedando para la utilidad bruta, 27 y un 24, cuánto se llevan los gastos de comercialización, queda a nivel de resultado de ventas lo mismo, porque este año los resultados de comercialización son más que el año pasado, ¿sí? Fíjense, cambiaron un 80%. Fíjense, estoy haciendo una mezcla, porque estoy combinando, no mezclando, combinando, no es lo mismo. Mezclar es de forma desordenada, esto es una combinación ordenada. Yo me doy cuenta que seguramente los gastos de comercialización aumentaron muchísimo un año contra otro. ¿Por qué? Porque la importancia relativa respecto de las ventas cambió de un 13 a un 16. ¿Sí? Y a nivel de utilidad bruta venía mejor el 17 que el 16, porque teníamos un 27 y un 24. Y acá se iguala. ¿Sí? Después vemos que los gastos de administración pasaron de un 4 a un 5 y eso hizo que el resultado de la actividad principal pase de un 7 a un 5. ¿Qué ocurrió con los gastos de administración? También se fueron para arriba un 121%. ¿Qué más? Del 100% del resultado operativo, el 99% es de la actividad principal y un 1% del resultado de inversiones permanentes, que son las que tenemos, acuérdense, en el activo no corriente como inversiones permanentes. ¿Sí? Y de un 100% del resultado del activo, bajo un poquito, tenemos que en el año 2016 todo es resultado operativo, mientras que en el año 2016 tenemos operativo un 110 y financieros generados por el activo una pérdida de 10. ¿Sí? Fue una mala inversión. Los activos financieros generaron pérdida, no ganancia. ¿Sí? Si voy un poquito más y digo, a ver, ahora hago el otro análisis, del 100% que representa mi resultado del activo, ¿cuánto se lleva el resultado financiero generado por el pasivo de ese 100%? El 11 y el 14, en un ejercicio y en otro. Quedando como resultado ordinario, o sea, el resultado ordinario representa el 89% del resultado del activo y en este año solamente el 86%, o sea, bajó el resultado ordinario. Bien. Voy a analizar después venimos acá, después volvemos acá a lo que es el punto de equilibrio. ¿Sí? Desde acá para abajo es punto de equilibrio, pero más me interesa lo otro. Háganme caso. ¿Sí? ¿Qué me interesa? Esto. Decir, bueno, ¿cómo se van calculando las rentabilidades? La rentabilidad de la actividad principal del 2016 de 21.82 a 21.81, prácticamente la misma. La actividad secundaria, ¿sí? Es prácticamente lo mismo, o sea, la rentabilidad de esa inversión permanente. ¿Sí? La rentabilidad operativa baja, obviamente la rentabilidad operativa es menor que la rentabilidad de la actividad principal. ¿Por qué? Porque la rentabilidad de la actividad secundaria es menos.
sea, es menos. Y la rentabilidad del activo baja respecto de la rentabilidad operativa porque los resultados financieros generados por el activo son negativos. ¿Me van siguiendo? Si nadie pregunta, hay dos motivos. O entendieron total y absolutamente todo, lo cual realmente no lo creo posible, o no han entendido total y absolutamente nada, con lo cual, de ser así, estaríamos complicados. Es decir, la rentabilidad operativa cae a la rentabilidad del activo porque hubo resultados financieros generados por el activo negativos. ¿Sí? En el año 2016 no hay resultados financieros generados por el activo, por eso es la misma. ¿Sí? La rentabilidad financiera es del 35% y acá un 34%. ¿Cómo será el efecto palanca? ¿Positivo o negativo? Está acá abajo, no tiene mucho sentido. De acá ya me estaba diciendo que el efecto palanca va a ser positivo en el sentido que va a ser mayor que 1, ¿no? ¿Está? La rentabilidad del patrimonio neto me da a indicar la incidencia, la fuerte incidencia que tiene el impuesto acá, ¿bien? El impuesto a las ganancias. Por eso cae de un 34 a un 22 y de un 36 casi a un 18. ¿Sí? ¿Me siguen? Si analizamos ahora la fórmula de Dupont, si analizamos la fórmula de Dupont, vamos a decir, bueno, a ver, vamos a partir esa rentabilidad del activo que estaba prácticamente, perdón, esa rentabilidad de la actividad principal está acá. La pueden hacer como ejercicio usando la rentabilidad del activo, ¿sí? Si usamos la rentabilidad de la actividad principal, que es prácticamente la misma un año con otro, pero vamos a ver que en el año 2016 el margen es del 7% y la rotación es del 3,9%. ¿Tá? En el 2017 el margen cae al 5 y la rotación aumenta al 41, al 4,17. A ver, fíjense, 2017 dividido 2016, menos 1. O sea, bajó un 26% el margen y aumentó un 34% la rotación. Para que de esa forma esto quede más o menos lo mismo. ¿Sí? Fíjense, tiene que vender mucho más, porque como el margen bajó, tiene que vender más. Es decir, se tiene que esforzar más la empresa. ¿Sí? Y el efecto palanca, desde ya, se caía de Maduro, ¿no? 1,68 si lo medimos como financiera dividido económica, pasó a 1,89, aumentó un 12,46 y medida como económica dividido costo del pasivo, un 10,28. ¿Por qué? Porque el costo del pasivo es 4,93 y 4,89 versus rentabilidades del activo mayores. ¿Sí? Acá dice, acá lo están viendo acá donde lo voy a pintar de amarillo. Ahí dice rentabilidad del activo de la inversión total o rentabilidad económica. Es lo mismo. Entonces ahí tenemos que el efecto palanca, lo midamos como lo midamos, es de, digamos, es mayor a 1. ¿Sí? Eso quiere decir que a la empresa le convino endeudarse. Por eso es que seguramente
tomó mayor endeudamiento. Por eso es que tomó mayor endeudamiento la empresa. ¿Sí? ¿Cuándo se va a cortar esto? ¿Cuándo se va a cortar esto? Cuando la empresa, alguien haga el análisis que acabamos de hacer nosotros. A ver. Sí, lo voy a reenviar enseguida, Jessica. Antes que terminemos, reenvío la asistencia. ¿Cuándo se va a cortar esto? Digamos, cuando alguien diga, che, fíjate el índice de endeudamiento de esta empresa, cómo varió. ¿Sí? Bien. O alguien diga, mira, esta empresa está, no, por ejemplo, ese alguien puede ser nuestro cliente, ¿no? El que estamos nosotros ahora asesorando. Tiene un margen de seguridad, un margen de cobertura, perdón, negativo. Veamos qué pasó con el punto de equilibrio, yo como para ir cerrando, ¿sí? Las unidades vendidas las tenemos desde el enunciado, el precio promedio. Si no lo tenemos en el enunciado, lo podemos sacar dividiendo las ventas en las unidades vendidas. Y el costo unitario lo podemos sacar dividiendo el costo de mercadería vendida, que sí me dice el enunciado, es el único costo variable, dividido las unidades vendidas. ¿Bien? Esta parte de acá, por favor, les pido, no la tengamos en cuenta, porque no lo hemos visto así en clases, ¿sí? Y como no lo hemos visto así en clase, lo hemos visto de otra forma, no vamos a pedir algo que lo hayamos visto. Aparte del primer parcial. Vamos acá al punto de equilibrio. El punto de equilibrio son los costos de ventas, ¿sí? Y los costos fijos son el resto que no son costos de venta. Bien. Entonces, si calculamos el punto de equilibrio, nos va a dar que en el año 2017 eran 5.229.000 pesos y en el año 2017 8.700.000. O sea, aumentó el 67% el punto de equilibrio. ¿Eso estará bien o estará mal? ¿Estará bueno? ¿Será perjudicial o será beneficioso en principio? Y tengo que tener más ventas, o sea, tengo que vender más unidades para alcanzar el punto de equilibrio. Perfecto. Entonces, ¿será mejor o será peor? Sería peor porque la empresa debería esforzarse más en las ventas. Esa es la respuesta. El esfuerzo. Es peor porque tienen que esforzar más. Bien. Entonces, ¿y por qué? ¿Dónde lo vemos claramente? Fíjate que cómo pasaron los costos fijos. Mientras más costos fijos tengas, así es Julieta, peor. Mientras más costos fijos tengas, ¿sí? Y la contribución marginal, acuérdense de ese término, se mantenga, vamos a tener mayor esfuerzo. Los costos fijos aumentaron, fíjense, un 89%, ¿sí?
mientras que la contribución marginal solamente aumentó un 13. Si la contribución marginal aumenta, ¿sí? Aumenta, mejor dicho, digamos, la relación entre el costo variable, el costo y el precio de venta aumentó. Si eso disminuye, el punto de equilibrio se hace más grande, ¿sí? Mientras me aumenta, el punto de equilibrio se hace más chiquito. Es decir, contribución marginal, recuerden, precio de venta menos costos variables, ¿sí? Si eso aumenta, yo voy a llegar rápido al punto de equilibrio. Y si lo comparamos con el margen de seguridad, ventas actuales menos ventas de equilibrio, el margen de seguridad disminuyó un 4%. Puede ser que las ventas también aumentaron. El tema es que también aumentó el punto de equilibrio. Con lo cual, si medimos, como a mí me gusta decir, bueno, a ver, ¿cuánto de las ventas de equilibrio? El año pasado estaba un 41% y ahora está solamente un 24%. ¿Sí? Dicho de otra forma, el año pasado podías disminuir tus ventas actuales un 29% y no tener problemas, pero ahora solamente puedes disminuir un 19% sin tener problemas. Si disminuís más del 19% tus ventas actuales, vas a empezar a tener problemas con las ventas de equilibrio. ¿Se entendió? Sí, Eso es, en líneas generales, creo que, bueno, no hemos visto estados proyectados, hemos visto también, en la última clase hemos visto. Esta es digamos, la columna vertebral de la materia. Ahora sí les voy a pasar la, ahora sí les voy a pasar la asistencia, como me pedían recién, ¿sí? Ahí está, ¿la ven? sí, sí se ve. Bueno, chicos, si no tienen más dudas, hasta acá, si no tienen dudas, hasta acá en la clase de hoy. La semana que viene veríamos la procesadora. Profesor, ¿cuándo es el parcial? El parcial, a ver, esperen un segundito, confírmenlo con la contadora Norma Díaz Río, con la contadora eh, Navas, pero en principio está programado, dame un segundo, por favor. Día 12 de noviembre. Y recuperatorio día 19 de noviembre. Ok, En gracias. principio, si hay alguna novedad, me avisaríamos, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, chicos? No, profe, hay que sentarse y hacer. Claro, entonces, y entenderlo. Esta empresa, ¿qué es lo que hizo mal? ¿Qué es lo que le afectó? Porque viene bien con respecto al punto de equilibrio, viene bien con respecto al efecto palanca, viene bien con la rentabilidad del negocio.
viene bien con los plazos del activo y los plazos del pasivo. Lo que viene mal es la distribución de dividendos. Esa distribución que está haciendo es la que me afectó la liquidez corriente, ¿sí? Es la que afectó la liquidez corriente, y al afectar la liquidez corriente está afectando el margen de cobertura al compararla con, obviamente, con la liquidez corriente necesaria. Hizo bien los deberes en lo que hace respecta a las rotaciones, o sea, en lo que hace a la liquidez corriente necesaria, a lo que necesita, pero hizo mal con respecto a lo que tiene. Si no hubiese distribuido dividendos o y barra o hubiese mantenido su dinero no invertido en un plazo fijo a 120 días, ahí hubiese compensado, digamos, y hubiese alcanzado digamos, a superar a la liquidez corriente que necesitaba. Bien. Entonces, esa sería nuestra recomendación. Decirle, mira, la empresa anda bien, está bien endeudada. Ojo que el endeudamiento está alto. ¿Por qué está alto el endeudamiento? Porque está reemplazando, está distribuyendo dividendos, o sea, está disminuyendo su patrimonio neto, está reemplazando con pasivo, ¿sí? Pero el negocio es bueno, está bien endeudada, salvo por esta situación. Si vos vas a poner plata ahí y no la distribuyen, no hay problema, ¿sí? O sea, por ejemplo, si no hubiera invertido en el plazo fijo, ¿en qué hubiera invertido en a muy corto plazo, por ejemplo, para reemplazar? Es que no está en condiciones de invertir en nada porque ella necesita tener, digamos, plazos más cortos de realización del activo. Pero La no liquidez sería corriente, dinero ocioso. pero que no es ocioso si tiene requerimientos de pago. Ah, Porque vos tengas plata en el bolsillo no significa que sea dinero ocioso si vos tenés una deuda que es exigible, ¿sí? Ella lo que tendría que haber hecho es decir, bueno, a ver, hago un plazo fijo más corto o invierto en una inversión, valga la redundancia, que sea fondo común de inversión, que sea un retiro más corto, más flexible, no tener a 120 días ahí, porque ahí hace que la liquidez corriente necesaria sea más alta, porque el monto está bien. Una cosa es tener 100.000 pesos a 120 días, ¿sí? Y otra cosa es tener 100.000 pesos a 7 días. ¿Sí? La liquidez corriente, que es la que te mide el monto, no se va a cambiar. La que varía es la que vos necesites, porque está cambiando el plazo. No sé si me explico. sí, sí, se entiende. Bueno, por eso es un lindo juego interesante de combinación de plazos y montos. Bueno, jóvenes, Gracias, ¿no hay más profe. dudas? No, de nada. Estoy a disposición en el mail, me avisan. Si no, nos vemos directamente ya el lunes, ¿sí?